Regresé de un viaje de negocios sin avisar a nadie. Encontré a mi esposo, supuestamente enfermo, en el cuarto riendo con mi nuera, mientras mi hijo dormía en la sala, inconsciente por horas. Entonces entré justo en medio de su fiesta, y hice que ella se arrepintiera de inmediato. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Carmen y a los 64 años creía conocer a mi familia mejor que a mí misma. Había pasado 42 años construyendo un hogar, criando a Marcus y cuidando a David. Nunca imaginé que regresaría de un viaje de negocios para encontrar mi mundo completamente patas arriba. El vuelo desde Denver había llegado 3 horas antes de lo previsto. Una tormenta había cancelado conexiones, pero milagrosamente el mío despegó temprano. No llamé a casa para avisar. Después de 5 días revisando las propiedades que heredé de mi madre en Colorado, solo quería llegar, abrazar a David y escuchar sobre su recuperación. Durante las últimas 6 semanas, mi esposo había estado gravemente enfermo, según Sofía, mi nuera. Náuseas constantes, debilidad extrema, dolores de cabeza que lo dejaban postrado en cama. Los médicos no encontraban nada concreto, pero Sofía insistía en que David necesitaba reposo absoluto y cuidados especializados. «Carmen, tú no entiendes la gravedad», me había dicho Sofía por teléfono apenas 3 días antes. «David está muy delicado. Estos viajes tuyos no ayudan en nada. Él necesita estabilidad». Sus palabras me habían dolido profundamente, pero confiaba en ella. Sofía era enfermera y llevaba 5 años casada con Marcus. Parecía genuinamente preocupada por David, incluso más que yo a veces. Me sentía culpable por viajar, pero esas propiedades en Colorado necesitaban atención urgente antes de venderlas. Abrí la puerta principal con cuidado, esperando encontrar silencio. La casa estía en penumbras. Las cortinas corridas, como Sofía había insistido que era necesario para que David descansara. Subí las escaleras de puntillas, quitándome los zapatos para no hacer ruido. Pero entonces escuché algo que me paralizó. Risas. Risas claras, fuertes, provenientes de mi dormitorio. Mi corazón comenzó a latir violentamente. David llevaba semanas sin reír así. Según Sofía, apenas podía mantener una conversación. Me acerqué a la puerta entreabierta y lo que vi me quitó el aliento. David estaba sentado en el borde de la cama, completamente vestido, riéndose a carcajadas mientras sostenía una copa de vino. Sofía estaba frente a él, también con una copa, gesticulando animadamente mientras le contaba algo divertidísimo. La escena era de una intimidad que me revolvió el estómago. No puedes imaginar su cara cuando le dije que necesitaba quedarse más tiempo en Colorado, decía Sofía entre risas. Prácticamente se disculpó por existir. David negó con la cabeza sonriendo. Sofía, eres terrible, pero debo admitir que estos días han sido los más tranquilos que hemos tenido en años. Exacto, respondió Sofía, dando otro sorbo a su vino. Sin sus constantes preguntas sobre tu salud, sin que revise cada medicamento, sin que controle cada bocado que comes. Ha sido liberador. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. David no estaba enfermo. Todo había sido una mentira elaborada para alejarme de mi propia casa. Marcus llegará en 1 hora, continuó Sofía. ¿Estás seguro de que puedes actuar enfermo cuando llegue? Últimamente ha estado haciendo más preguntas. David suspiró. Lo haré. Pero a veces me siento mal por Marcus. Está realmente preocupado. Es temporal, lo tranquilizó Sofía. Una vez que Carmen acepte que ya no puede cuidarte como antes, que necesitas cuidados profesionales como los míos, todo será más fácil. Marcus lo entenderá. Mis piernas temblaron. Sofía estaba manipulando a toda mi familia. Me alejaba con excusas de enfermedad, mientras convencía a todos de que yo era inadecuada para cuidar a mi propio esposo. ¿Y si regresa antes?, preguntó David. No lo hará. Le dije que tenías una crisis anoche y que necesitabas absoluta tranquilidad hasta el fin de semana. Está tan culpable que probablemente se quede hasta el domingo. Sofía se acercó más a David, ajustando una almohada detrás de él con una familiaridad que me enfermó. No era sexual,
pero era íntima de una manera que no debería ser. Era la intimidad de dos conspiradores, de dos personas compartiendo un secreto a mis espaldas. «Eres brillante», le dijo David. «Carmen nunca sospechará». «Por supuesto que no», respondió Sofía con una sonrisa fría que nunca había visto antes. «Carmen ve lo que quiere ver. Siempre ha sido así». Retrocedí lentamente, sintiendo náuseas reales. Bajé las escaleras como en una pesadilla, cada paso resonando en mis oídos como un tambor fúnebre. En la sala encontré a Marcus dormido en el sofá, con ojeras profundas y ropa arrugada. Mi hijo había estado durmiendo allí, preocupado por su padrastro, mientras David y Sofía se burlaban de su ingenuidad arriba. Me senté en la cocina, las manos temblándome mientras procesaba lo que acababa de presenciar. 42 años de matrimonio. 5 años confiando en Sofía como la hija que nunca tuve. Todo había sido una elaborada mentira. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. «Carmen, David tuvo una noche difícil. Por favor, no lo molestes hasta mañana. Necesita descansar». La hipocresía me golpeó como una bofetada. Mientras me enviaba ese mensaje, estaba arriba bebiendo vino con mi esposo supuestamente moribundo. Pero lo que más me dolía no era solo la traición. Era darme cuenta de que Sofía había estado jugando un juego mucho más sofisticado del que había imaginado. No solo me estaba alejando de David, estaba posicionándose como su cuidadora indispensable, como la nuera devota que podía hacer lo que la esposa ya no podía. Subí nuevamente, esta vez sin intentar silenciar mis pasos. Abrí la puerta del dormitorio de par en par. Las copas desaparecieron instantáneamente. David se lanzó hacia las almohadas, gimiendo débilmente. Sofía se transformó en la enfermera preocupada, corriendo hacia él con expresión angustiada. «¡Carmen!», exclamó Sofía con sorpresa perfectamente actuada. «No sabía que habías regresado. David está muy mal. Necesita». «Ya los escuché», dije con una calma que me sorprendió. Los escuché todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. David palideció realmente esta vez. Sofía abrió la boca, pero no salió sonido alguno. 42 años, susurré, mirando a David directamente a los ojos. 42 años, y esto es lo que obtengo. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Después de enfrentar a David y Sofía, me retiré a la habitación de huéspedes sin decir otra palabra. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, pero sobre todo necesitaba entender qué tan profunda era esta traición. Sofía había salido de la casa inmediatamente después de nuestra confrontación, alegando que tenía una emergencia en el hospital. David se quedó en el dormitorio principal, probablemente ideando excusas y justificaciones. Marcus seguía dormido en la sala, ajeno al terremoto que había sacudido nuestro hogar. Durante las siguientes horas, comencé a atar cabos que había ignorado durante meses. Los recuerdos se agolparon en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro. Todo había comenzado en febrero. Sofía había sugerido que David se hiciera un chequeo médico completo por prevención. A los 70 años, parecía sensato. Yo había estado presente en la primera cita con el doctor Morrison, pero Sofía insistió en acompañar a David a las citas de seguimiento. «Carmen, tú ya tienes suficiente con administrar las propiedades de tu madre», había dicho con esa sonrisa dulce que ahora reconocía como calculada. «Deja que yo me encargue de la salud de David. Es mi especialidad». Poco a poco, Sofía había comenzado a reportar síntomas que yo nunca había observado. David se quejaba de dolores de cabeza cuando ella estaba presente, pero conmigo parecía normal. Cuando mencioné esto, Sofía explicó que David no quería preocuparme y que estaba minimizando sus síntomas. «Los hombres de su generación son así», me había dicho con autoridad profesional. «No expresan su dolor. Pero a mí me cuenta la verdad porque soy enfermera». La manipulación había sido tan sutil que yo había agradecido su intervención. Sofía comenzó a sugerir cambios en la dieta de David, medicamentos naturales que había investigado y rutinas de descanso más estrictas. Gradualmente, me había convertido en un obstáculo para su recuperación. «Carmen, sé que quieres ayudar», me decía cuando yo cuestionaba algún protocolo. «Pero a veces el amor puede ser contraproducente.
David necesita seguir mis indicaciones al pie de la letra. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. El jardín que había cuidado durante décadas se veía descuidado. Las rosas que David y yo habíamos plantado en nuestro 10º aniversario estaban marchitas. Otro detalle que había pasado por alto. Sofía había comenzado a sugerir que yo viajara más a Colorado. Las propiedades de mi madre necesitaban atención, decía, y David estaría mejor con cuidados constantes mientras yo no estuviera. Al principio resistí, pero ella había sido persistente. Carmen, necesitas resolver esos asuntos pendientes, insistía. David estará en excelentes manos. Yo puedo monitorearlo las 24 horas. Cada vez que regresaba de Colorado, David parecía más débil, más dependiente de Sofía. Ella había establecido horarios de visitas, periodos de descanso obligatorio y una rutina médica que excluía mi participación directa. Es importante que David no se sienta como una carga, explicaba Sofía cuando yo protestaba por no poder estar presente durante las comidas. Los pacientes se recuperan mejor cuando no sienten que están afectando la rutina familiar. Marcus había sido completamente engañado. Mi hijo trabajaba largas horas como contador y llegaba a casa exhausto. Sofía se presentaba como el ángel salvador que cuidaba de David mientras Marcus se enfocaba en su carrera. Él había estado durmiendo en la sala las últimas 2 semanas porque Sofía sugirió que David necesitaba ambiente hospitalario en el dormitorio principal. Recordé una conversación que había tenido con Marcus apenas la semana anterior. Había llamado desde Colorado, preocupada porque David sonaba extrañamente distante por teléfono. «Mamá, Sofía dice que papá ha estado muy mal», me había explicado Marcus con voz cansada. Anoche lo encontró en el baño, casi desmayándose. Ella cree que necesita cuidados más especializados. «¿Qué tipo de cuidados?», había preguntado, sintiendo una alarma que no sabía explicar. «Bueno, Sofía mencionó que tal vez deberíamos considerar una enfermera de tiempo completo, o incluso...» Marcus había hecho una pausa. «Tal vez una residencia especializada, solo temporalmente». Esas palabras me habían aterrorizado. Una residencia. Sofía estaba plantando la semilla para sacarme completamente de la ecuación. «Marcus, tu padre está en nuestra casa, con su familia. No necesita ninguna residencia». «Lo sé, mamá, pero Sofía conoce estos casos. Si ella dice que papá necesita cuidados especializados». Ahí estaba. Sofía había logrado que mi propio hijo cuestionara mi capacidad para cuidar a David. Había sembrado dudas sobre mi competencia como esposa y cuidadora, presentándose como la única persona calificada para salvar la vida de mi marido. Bajé a la cocina cerca de medianoche. Marcus seguía durmiendo en el sofá, pero se veía inquieto. Me acerqué y noté que tenía fiebre. Puse mi mano en su frente y se despertó sobresaltado. «¿Mamá? ¿Cuándo regresaste?» «Esta tarde. Marcus, estás ardiendo en fiebre». Se incorporó lentamente frotándose los ojos. «He estado sintiéndome mal desde ayer, pero no quería preocupar a Sofía. Ella ya tiene suficiente con papá». Mi corazón se rompió. Mi hijo estaba enfermo de verdad, durmiendo en un sofá incómodo, negándose a pedir ayuda porque creía que Sofía estaba ocupada salvando la vida de David. «Vamos, te llevo a tu cama». «No, mamá. Sofía dice que necesito estar cerca por si papá tiene una crisis nocturna». «Marcus», dije con toda la suavidad que pude reunir, «tu padre está bien». «Más que bien». Me miró con confusión. «¿Qué quieres decir?» En ese momento supe que tendría que tomar una decisión. Podía confrontar a Sofía directamente y crear un escándalo familiar, o podía ser más inteligente. Sofía había jugado un juego largo y sofisticado. Yo tendría que hacer lo mismo. «Nada, hijo. Solo que creo que Sofía ha estado exagerando la gravedad de la situación». Marcus frunció el ceño. «Mamá, ella es enfermera. Sabe lo que está haciendo». «Por supuesto que sí», respondí, forzando una sonrisa. «Por supuesto que sí». Mientras ayudaba a Marcus a subir a su habitación, una resolución fría se instaló en mi pecho. Sofía había subestimado a la mujer con la que había decidido jugar. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido coincidir con el estado de mi alma. David había pasado la noche encerrado en el dormitorio principal,
probablemente ensayando excusas. Marcus se había quedado dormido hasta tarde gracias a los analgésicos que le di para la fiebre. Yo había permanecido despierta toda la noche, planeando mi próximo movimiento. A las 8 de la mañana, Sofía regresó con una sonrisa radiante y una bolsa de medicamentos que parecía haber comprado específicamente para la ocasión. «Carmen, buenos días», me saludó con esa dulzura artificial que ahora reconocía perfectamente. «Lamento lo de ayer. Estaba tan preocupada por David que no pensé claramente cuando me viste arriba». Me quedé en silencio, observándola mientras desarrollaba su actuación. Sofía colocó los medicamentos sobre la mesa de la cocina con movimientos teatrales. «Hablé con el doctor Morrison anoche», continuó, sin mirarme directamente. Le expliqué que David había tenido un episodio de claridad temporal. Aparentemente es común en pacientes con su condición, momentos en los que parecen completamente normales antes de recaer. La audacia de su mentira me dejó sin aliento. No solo estaba duplicando su engaño, sino que había inventado una explicación médica para lo que yo había presenciado. «¿Qué condición exactamente?», pregunté con voz controlada. Sofía finalmente me miró, y por un segundo vi un destello de algo frío en sus ojos antes de que la máscara de preocupación regresara. «Deterioro cognitivo temprano», respondió con autoridad. «Los síntomas son inconsistentes. Por eso has estado confundida sobre su estado real». Sentí como si me hubiera abofeteado. Sofía no solo estaba mintiendo sobre David, ahora estaba cuestionando mi capacidad para evaluar la realidad. «Carmen», continuó, acercándose con expresión compasiva, «sé que esto es difícil de aceptar. Muchas esposas atraviesan negación cuando sus maridos comienzan a declinar». Marcus apareció en la cocina en ese momento, todavía pálido por la fiebre. Sofía inmediatamente cambió de modo, transformándose en la nuera solícita. «Marcus, querido, te ves terrible. ¿Has estado cuidándote?» «He estado preocupado por papá», murmuró Marcus, aceptando la taza de café que Sofía le ofreció. «¿Cómo amaneció?» «Estable», respondió Sofía con un suspiro dramático. «Pero tuvimos que ajustar su medicación después del episodio de ayer». Marcus me miró con confusión. «¿Episodio?» «Tu madre llegó cuando David estaba teniendo uno de esos momentos de lucidez», explicó Sofía suavemente. Desafortunadamente, malinterpretó la situación. La manera en que lo dijo, con esa mezcla perfecta de comprensión y condescendencia, hizo que mi sangre hirviera. Pero era brillante. Sofía estaba pintando mi reacción como síntoma de mi incapacidad para manejar la enfermedad de David. «No entiendo», dijo Marcus, mirándome. «¿Qué malinterpretaste, mamá?» Antes de que pudiera responder, Sofía intervino. «Es normal, Marcus. Las familias a veces proyectan sus propias esperanzas en estos episodios temporales. Tu madre quiere tanto que David esté bien que ve mejoría donde no la hay». Marcus asintió lentamente, y vi cómo la semilla de duda que Sofía había plantado comenzaba a crecer. Mi propio hijo estaba empezando a cuestionar mi versión de los hechos. «Quizás deberías hablar con el doctor Morrison», sugirió Sofía con delicadeza. «Él puede explicarte mejor la condición de David y ayudarte a procesar esto». «No necesito procesar nada», dije finalmente, mi voz más áspera de lo que pretendía. «Sé perfectamente lo que vi». Sofía intercambió una mirada rápida con Marcus, una mirada que decía claramente, «¿Ves? Está en negación». «Por supuesto que sí», respondió Sofía con paciencia exagerada. «Nadie está cuestionando lo que viste, Carmen. Solo estamos tratando de ayudarte a entender el contexto médico». La conversación fue interrumpida por la llegada de David a la cocina. Venía en pijama, caminando lentamente y con expresión de sufrimiento perfectamente calibrada. La transformación desde la noche anterior era Oscar Worthy. «Buenos días», murmuró débilmente, dirigiéndose directamente hacia Sofía. «¿Ya es hora de la medicación?» «Sí, amor», respondió Sofía, usando un término de cariño que me hizo estremecer. Se dirigió hacia los medicamentos con eficiencia profesional. «¿Cómo te sientes después de anoche?» David me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, antes de responder. «Confundido», admitió con voz quebrada.
No recuerdo muchas cosas. Sofía dice que tuve un episodio. Marcus se acercó inmediatamente a David, tomando su brazo con preocupación genuina. Papá, ¿necesitas que te acompañe al doctor hoy? Sofía se encarga de todo eso, respondió David, apoyándose dramáticamente en el mostrador. No sé qué haríamos sin ella. Observé esta actuación coordinada con una mezcla de horror y admiración perversa. David y Sofía habían perfeccionado su engaño durante la noche. Cada gesto, cada palabra, estaba diseñada para reforzar la narrativa de enfermedad y hacer que mi versión de los hechos pareciera el producto de una mente perturbada. Carmen, dijo David suavemente, lamento si te asusté anoche. Sofía me explicó que estabas preocupada. La gentileza en su voz casi me quebró. Durante 42 años había conocido cada matiz en la voz de este hombre. Esto era actuación pura, pero era una actuación dirigida a nuestro hijo, no a mí. David, dije cuidadosamente, ¿recuerdas nuestra conversación de anoche? Una pausa casi imperceptible. Sofía se tensó ligeramente. No muy claramente, admitió David. Todo está borroso. Sofía intervino inmediatamente. Los episodios suelen dejar lagunas de memoria. Es parte del proceso. Marcus asintió con comprensión, completamente convencido. Mi hijo estaba presenciando lo que creía era el deterioro de su padrastro y la dedicación heroica de su esposa para cuidarlo. Creo que mamá necesita hablar con el doctor Morrison, sugirió Marcus suavemente, para entender mejor lo que está pasando. Es una excelente idea, concordó Sofía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando me miraba. El doctor Morrison puede explicarte los detalles médicos, Carmen. Puede ayudarte a procesar esto de manera saludable. En ese momento comprendí la brillantez diabólica del plan de Sofía. No había esperado que yo regresara temprano y los descubriera, pero había sido lo suficientemente rápida para convertir mi descubrimiento en evidencia de mi propia inestabilidad. Si yo insistía en lo que había visto, parecería una mujer mayor en negación, incapaz de aceptar la realidad médica de su esposo. Si intentaba probar que David estaba fingiendo, parecería cruel y paranoica. Sofía había convertido mi momento de descubrimiento en su victoria más completa. Tienen razón, dije finalmente, forzando una sonrisa. Hablaré con el doctor Morrison. Sofía sonrió triunfante, creyendo que había ganado. No tenía idea de que acababa de cometer su primer error real, porque yo también conocía al doctor Morrison y sabía exactamente qué preguntas hacerle. La cita con el doctor Morrison estaba programada para el viernes por la mañana. Sofía había insistido en acompañarme para proporcionar el contexto médico completo, pero yo había sido firme en ir sola. Necesitaba respuestas sin la interferencia de mi manipuladora nuera. El doctor Morrison había sido nuestro médico familiar durante 15 años. Era un hombre honesto, meticuloso y, lo más importante, conocía tanto a David como a mí lo suficientemente bien como para detectar inconsistencias. Carmen me saludó con calidez genuina cuando entré a su consulta. Sofía mencionó que querías discutir la condición de David. Exactamente, respondí, sentándome en la silla frente a su escritorio. Quiero entender completamente su diagnóstico. El doctor Morrison frunció ligeramente el ceño mientras revisaba la carpeta de David. Bueno, debo ser honesto contigo, Carmen. El caso de David ha sido inusual. ¿En qué sentido? Los síntomas que Sofía reporta no coinciden completamente con lo que observo durante las consultas, admitió con cuidado. David parece coherente y alerta cuando viene aquí, pero según Sofía, en casa experimenta episodios severos de confusión y debilidad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de episodios? Desorientación temporal, pérdida de memoria a corto plazo, fatiga extrema. Sofía ha sido muy específica en sus reportes. Hizo una pausa. ¿Tú has observado estos síntomas? Era la pregunta que había estado esperando. Doctor Morrison, dije cuidadosamente, en los últimos meses he notado una discrepancia entre lo que Sofía reporta y lo que yo observo directamente. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Puedes ser más específica?
David parece completamente normal cuando Sofía no está presente. Los síntomas solo aparecen cuando ella está supervisando su cuidado. El doctor Morrison se reclinó en su silla, considerando mis palabras. Carmen, ¿estás sugiriendo que Sofía está exagerando los síntomas? Estoy sugiriendo que necesitamos una segunda opinión. Y me gustaría revisar todos los exámenes médicos que se han realizado en los últimos 6 meses. Durante la siguiente hora, revisamos meticulosamente el expediente médico de David. Los resultados de sangre eran completamente normales. Los estudios neurológicos no mostraban signos de deterioro cognitivo. De hecho, David estaba en excelente salud para un hombre de 70 años. «Esto es muy extraño», murmuró el doctor Morrison. «Basándome en estos resultados, David debería estar asintomático». ¿Es posible que alguien esté administrándole algo que no aparece en los exámenes regulares? El doctor Morrison me miró con gravedad. «Carmen, esa es una acusación muy seria». «Lo sé, pero necesito estar segura». Salí del consultorio con una nueva cita para David, esta vez sin el conocimiento de Sofía, y con una lista de exámenes toxicológicos específicos que el doctor Morrison había acordado ordenar discretamente. Pero mi investigación apenas comenzaba. Esa tarde, mientras Sofía llevaba a Marcus a una cita médica para tratar su fiebre persistente y David descansaba, decidí explorar la habitación que Sofía había estado usando como oficina improvisada. Sofía había convertido el pequeño estudio en el segundo piso en su centro de operaciones. Oficialmente, era donde revisaba literatura médica y preparaba los informes de salud de David. En realidad, era el cuartel general de su manipulación. En el cajón principal del escritorio encontré un cuaderno que me heló la sangre. Era un diario detallado de la condición de David, pero no era un registro médico. Era un guión. Día 15. David reportó dolor de cabeza severo a las 2 de la tarde. Marcus estaba presente. Sugerí reposo inmediato y medicación. Carmen cuestionó la necesidad, pero Marcus apoyó mi decisión. Día 22. Simulé episodio de desorientación durante la cena. Carmen parecía sospechosa, pero David actuó convincentemente. Marcus se mostró más preocupado. Progreso. Día 31. Carmen salió a Colorado. Oportunidad perfecta para establecer rutina médica más estricta con Marcus como testigo. Página tras página de manipulación calculada. Sofía había documentado meticulosamente cada mentira, cada actuación, cada momento en que había logrado convencer a Marcus de algo nuevo sobre la condición de David. Pero lo que encontré en el cajón inferior fue aún peor. Era una carpeta etiquetada «Casos anteriores». Con manos temblorosas, abrí el archivo y encontré recortes de periódicos, fotografías y documentos que contaban una historia aterradora. Sofía había hecho esto antes. El primer caso era de 2018 en Phoenix. Sofía había trabajado como enfermera privada para una viuda de 68 años llamada Margaret Thornton. Según los recortes, la señora Thornton había desarrollado una dependencia total de Sofía después de un deterioro súbito de su salud. Cuando los hijos de Margaret finalmente intervinieron, descubrieron que Sofía había estado administrándole sedantes suaves y había manipulado a la familia para obtener control sobre las finanzas de Margaret. El segundo caso era de 2019 en Tucson. Robert Palmer, viudo de 72 años, había desarrollado síntomas similares bajo el cuidado de Sofía. Sus hermanos habían presentado cargos, pero Sofía había desaparecido antes de que las autoridades pudieran actuar. Había al menos 4 casos más. En cada uno, Sofía había targeting familias vulnerables, especialmente donde había herencias sustanciales involucradas. Su método era siempre el mismo: ganar la confianza de la familia, crear dependencia médica ficticia y gradualmente aislar a las víctimas de sus seres queridos. Mi caso era diferente porque David no era mi víctima. Él era su cómplice. En la parte inferior de la carpeta encontré algo que me dejó sin respiración. Era una copia de nuestro testamento, con anotaciones en los márgenes. Sofía había estado estudiando nuestra situación financiera. Las propiedades en Colorado que había heredado de mi madre valían aproximadamente $800,000.
Nuestra casa valía otros 500,000. Sofía había calculado el valor total de nuestros activos, más de $1,300,000. Pero lo más escalofriante era una nota manuscrita en la esquina del documento. Plan B. Si Carmen resiste, acelerar deterioro de David. Marcus tendrá que tomar decisiones médicas. Sofía no solo estaba planeando robar nuestro patrimonio, estaba preparada para llevar su actuación tan lejos como fuera necesario. Fotografié cada documento con mi teléfono, asegurándome de tener evidencia completa antes de regresar todo a su lugar exacto. Cuando escuché el auto de Sofía en la entrada, ya estaba de vuelta en la cocina, preparando té como si nada hubiera pasado. ¿Cómo fue tu cita con el doctor Morrison?, preguntó Sofía al entrar, estudiando mi expresión cuidadosamente. Muy informativa, respondí con una sonrisa. Aprendí mucho sobre las condiciones que David podría estar desarrollando. Sofía se relajó visiblemente, interpretando mi respuesta como rendición. Me alegra que finalmente entiendas la seriedad de la situación, dijo con falsa compasión. Sé que ha sido difícil para ti aceptar que David necesita cuidados especializados. Tienes razón, concordé. Ha sido muy difícil aceptar muchas cosas. Esa noche, mientras Sofía creía que había consolidado su victoria, yo estaba en mi habitación organizando la evidencia que la destruiría. Pero primero, tenía que proteger a Marcus de lo que estaba a punto de desatar. El domingo por la mañana, mientras Sofía creía que había asegurado su victoria, yo estaba ejecutando el plan que había estado perfeccionando durante 3 días. La confrontación directa había fallado. Sofía era demasiado hábil manipulando las percepciones. Pero había una cosa que no podía manipular: la evidencia objetiva. Había programado una cena familiar para esa noche. Le dije a Sofía que quería discutir el futuro cuidado de David y que había invitado al Dr. Morrison para que nos ayudara a entender las opciones disponibles. Sofía había aceptado con entusiasmo, creyendo que yo finalmente me había rendido a su narrativa. Lo que Sofía no sabía era que también había invitado a Margaret Thornton. Después de encontrar los documentos sobre los casos anteriores de Sofía, había rastreado a Margaret hasta Phoenix. A los 70 años, Margaret había sobrevivido el intento de Sofía de drenar sus activos, pero el trauma había sido devastador. Cuando le expliqué mi situación, Margaret no dudó en volar a nuestra ciudad para ayudarme a exponer a Sofía. Esa mujer casi destruye mi vida, me había dicho Margaret por teléfono. Si puedo evitar que le haga lo mismo a otra familia, haré lo que sea necesario. A las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Marcus llegó primero, todavía recuperándose de la fiebre, pero insistiendo en estar presente para apoyar las decisiones médicas sobre papá. David apareció en el comedor luciendo apropiadamente frágil, apoyándose en Sofía como había perfeccionado durante las últimas semanas. El doctor Morrison llegó a las 6:30, llevando consigo los resultados de los exámenes toxicológicos que había ordenado discretamente. Sofía lo saludó efusivamente, claramente esperando que él validara su diagnóstico frente a la familia. Doctor Morrison, gracias por venir, dijo Sofía con su sonrisa más profesional. Sé que Carmen necesita escuchar de usted directamente sobre la condición de David. Por supuesto, respondió el doctor Morrison, pero noté una tensión en su voz que Sofía no captó. A las 7 en punto exactamente sonó el timbre. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Marcus extrañado. Sí, respondí, levantándome para abrir la puerta. Una consultora especializada que quiero que conozcan. Margaret Thornton entró al comedor con la dignidad de una mujer que había sobrevivido una guerra. A los 70 años, era elegante y directa, con ojos que habían aprendido a reconocer el engaño. Sofía palideció instantáneamente. Margaret, dije con calma, te presento a mi familia. Este es mi hijo Marcus, mi esposo David, y esta es Sofía. Margaret estudió a Sofía con una intensidad que hizo que el aire se sintiera eléctrico. Sofía, repitió Margaret lentamente. ¿Sofía Castellanos? No sé de qué está hablando, murmuró Sofía, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Claro que sí, respondió Margaret con firmeza.
Fuiste mi enfermera privada en Phoenix durante 6 meses en 2018, hasta que descubrí que me estabas drogando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus miró entre Margaret y Sofía con confusión creciente. David, por primera vez en semanas, parecía genuinamente enfermo. «Señora, creo que está confundida», intentó Sofía, pero su actuación había perdido toda credibilidad. Margaret abrió su bolsa y extrajo una fotografía. Era de Sofía, 5 años más joven, pero inequívocamente ella. «Esta fotografía fue tomada por la policía de Phoenix», explicó Margaret, «después de que mis hijos descubrieron lo que me estabas haciendo». Marcus tomó la fotografía con manos temblorosas. «No entiendo». «Sofía, ¿conoces a esta señora?» Sofía intentó recuperar su compostura. «Esta es obviamente una confusión de identidades. Yo nunca he trabajado en Phoenix». Fue entonces cuando el doctor Morrison intervino. «Sofía», dijo con voz grave, «necesito hacerte algunas preguntas sobre la medicación que has estado administrando a David». Sofía se tensó. «Por supuesto, doctor. Todo ha sido bajo su supervisión». «¿Incluye eso el lorazepam?» La pregunta cayó como una bomba. Sofía abrió la boca, pero no salió sonido. «Los exámenes toxicológicos que ordené muestran niveles consistentes de lorazepam en el sistema de David», continuó el doctor Morrison. «Una dosis suficiente para causar confusión, fatiga y episodios de desorientación temporal». Marcus se levantó abruptamente. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que alguien ha estado sedando a David deliberadamente para simular síntomas de deterioro cognitivo. David, que hasta ese momento había mantenido su actuación, finalmente se desplomó». «Sofía», susurró, «dijiste que eran vitaminas». La máscara de Sofía se desintegró completamente. La mujer dulce y profesional desapareció, revelando algo frío y calculado debajo. «Todos ustedes son idiotas», escupió con veneno. «David, especialmente tú, tan desesperado por atención que seguiste el juego sin hacer preguntas». Marcus retrocedió como si hubiera sido abofeteado. «¿Juego? ¿Qué juego?» «Tu querido padrastro no ha estado enfermo ni un solo día», reveló Sofía con crueldad. «Todo ha sido una actuación para sacar a Carmen de la casa y establecer mi control sobre esta familia». «¿Por qué?», preguntó Marcus con voz quebrada. «¿Por qué harías eso?». Sofía se rió, un sonido áspero y sin humor. «¿Sabes cuánto vale esta familia? Entre las propiedades de Colorado y esta casa, estamos hablando de más de $1.300.000. Y tu madre, la muy estúpida, estaba tan agradecida por mi dedicación que probablemente me habría incluido en el testamento». Margaret se acercó a Marcus, poniendo una mano gentil en su brazo. «Lo mismo intentó conmigo», explicó Margaret suavemente. «Me convenció de que tenía demencia temprana. Casi me hace firmar documentos que le daban poder legal sobre mis finanzas. Hay otros», agregué, sacando las copias de los documentos que había encontrado. «Robert Palmer en Tucson, Elizabeth Chen en San Diego, William Rodríguez en Albuquerque. Sofía ha estado haciendo esto durante años». Marcus tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras procesaba la magnitud del engaño. «Sofía», susurró, «yo te amaba, confiaba en ti». «Y esa fue tu debilidad», respondió Sofía sin mostrar remordimiento. «Todos ustedes fueron tan fáciles de manipular. David con su ego herido, tú con tu culpa de trabajar demasiado y Carmen con su desesperación por ser necesitada». David finalmente habló, su voz quebrada por la vergüenza. «Carmen», dijo sin poder mirarme. «Yo pensé. Sofía dijo que solo sería temporal, que necesitabas aprender a valorarme más. ¿Y estuviste dispuesto a traicionar 42 años de matrimonio por eso?», pregunté, sintiendo una calma extraña. David no pudo responder. El doctor Morrison se acercó a Sofía con autoridad médica. «Sofía, necesito que me entregues cualquier medicación que hayas estado administrando y necesito saber exactamente qué le diste a David y cuándo». «No les debo nada», respondió Sofía, dirigiéndose hacia la puerta. «Pueden probar que drogué a David, pero él
fue un participante voluntario. Buena suerte explicando eso a las autoridades. Fue Margaret quien le bloqueó el camino. No tan rápido, dijo con firmeza. Esta vez no vas a desaparecer antes de enfrentar las consecuencias. Sofía miró alrededor de la habitación buscando una salida, pero esta vez estaba rodeada por sus víctimas y ya no tenía poder sobre ninguna de nosotras. La policía ya está en camino, informé calmadamente. Los llamé antes de que llegaras. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en los ojos de Sofía. 6 meses después, me senté en el jardín que había vuelto a florecer, observando las rosas que David y yo habíamos plantado en nuestro 10º aniversario. Estaban más hermosas que nunca, como si hubieran estado esperando que la sombra de Sofía desapareciera para poder crecer libremente. Sofía había sido arrestada esa noche del domingo. Las acusaciones incluían fraude, administración ilegal de sustancias controladas y conspiración para cometer robo. Margaret había proporcionado testimonio crucial, y los casos anteriores que había documentado meticulosamente se convirtieron en evidencia de un patrón criminal. Sofía enfrentaba entre 10 y 15 años de prisión. La investigación policial había revelado que su plan era aún más elaborado de lo que había imaginado. Había estado construyendo un caso para declarar a David incompetente, con la intención de que Marcus le otorgara poder legal para tomar decisiones médicas y financieras. Una vez que tuviera control legal, habría comenzado a transferir activos gradualmente, usando la confusión de David para justificar cualquier transacción cuestionable. David había cooperado completamente con las autoridades, aunque el peso de la culpa casi lo destruyó. Durante los primeros meses después de la exposición, apenas podía mirarme a los ojos. Carmen, me había dicho una noche, semanas después del arresto de Sofía, no espero que me perdones. No merezco perdón. No, había respondido con una calma que me sorprendió. No lo mereces, pero el perdón no se trata de lo que tú mereces, se trata de lo que yo necesito para seguir adelante. El proceso había sido doloroso, pero necesario. David había comenzado terapia para entender cómo había permitido que Sofía lo manipulara tan completamente. El terapeuta explicó que Sofía había explotado las inseguridades de David sobre el envejecimiento y la relevancia, alimentando su ego mientras lo aislaba emocionalmente de mí. Marcus había sido devastado al descubrir que su matrimonio había sido construido sobre mentiras desde el principio. Sofía nunca lo había amado. Había visto en él una entrada conveniente a una familia con activos sustanciales. El divorcio había sido rápido y definitivo. Marcus había perdido peso, había desarrollado insomnio y había necesitado meses de terapia para procesar la traición. Mamá, me había dicho un día mientras almorzábamos juntos. ¿Cómo supiste? ¿Qué te hizo sospechar cuando todos nosotros estábamos tan convencidos? Porque yo conocía a David antes de que Sofía llegara, había respondido. Conocía su risa real, sus hábitos reales, sus reacciones reales. Sofía pudo crear una actuación convincente, pero no pudo replicar 42 años de intimidad auténtica. La pregunta más difícil había sido qué hacer con mi matrimonio. David había traicionado mi confianza de la manera más fundamental posible. Había conspirado para aislarme de mi propia familia y había permitido que otra mujer orquestara mi humillación. Durante meses habíamos vivido como extraños en la misma casa. David había dormido en la habitación de huéspedes, yo había mantenido mi rutina, y ambos habíamos evitado las conversaciones difíciles que sabíamos que eventualmente tendríamos que enfrentar. La conversación definitiva había llegado en marzo, durante un atardecer particularmente hermoso, mientras yo trabajaba en el jardín. Carmen, había dicho David, acercándose hesitantemente. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito preguntarte algo. Había levantado la vista de las rosas, esperando. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentar reconstruir esto? La pregunta había estado suspendida entre nosotros durante meses. Yo había estado esperando sentir algo. Ira, dolor, esperanza, algo que me dijera qué dirección tomar. David, había respondido finalmente. Durante 42 años pensé que conocía al hombre con quien estaba casada,
Pensé que conocía tu carácter, tus valores, tu lealtad hacia mí. David había esperado, sabiendo que merecía escuchar la verdad completa. Descubrir que estabas dispuesto a traicionarme tan completamente me cambió. No solo cambió cómo te veo a ti, cambió cómo me veo a mí misma. Entiendo, había murmurado David. No, no entiendes, había continuado con suavidad. Me cambió de una manera positiva. David había levantado la vista, sorprendido. Durante décadas basé mi identidad en ser tu esposa, la madre de Marcus, la persona que mantenía a esta familia unida. Cuando todo eso fue atacado, cuando Sofía intentó quitarme mi lugar y tú la ayudaste, me vi obligada a descubrir quién era yo independientemente de esos roles. Había hecho una pausa, tocando suavemente los pétalos de una rosa. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, más inteligente de lo que me daba crédito, más capaz de protegerme a mí misma de lo que jamás imaginé. Carmen, descubrí que no necesito tu validación para tener valor. No necesito que Marcus me necesite para tener propósito. No necesito mantener esta familia unida a cualquier costo para tener identidad. David había permanecido en silencio, comprendiendo que esto no era solo sobre perdón, era sobre transformación. Por eso, había concluido, he decidido que quiero intentar reconstruir nuestro matrimonio, pero no porque te necesite, porque elijo hacerlo. La diferencia era fundamental. No estaba perdonando desde la debilidad o la dependencia. Estaba eligiendo desde la fuerza y la claridad. Los meses siguientes habían sido difíciles pero gratificantes. David y yo habíamos comenzado terapia de parejas, no para volver a ser quienes éramos, sino para descubrir quiénes podíamos ser después de la traición y el perdón. Habíamos establecido nuevos límites, nuevas expectativas y nuevos patrones de comunicación. Marcus también había comenzado a sanar. Había conocido a una mujer llamada Elena en su grupo de terapia, una contador como él, que había sobrevivido su propio matrimonio abusivo. Su relación era cautelosa pero auténtica, construida sobre la honestidad que había aprendido a valorar después de años de engaño. «Mamá», me había dicho Marcus la semana anterior, «quiero agradecerte». ¿Por qué? Por luchar por nosotros cuando no sabíamos que necesitábamos ser salvados. Ahora, sentada en mi jardín floreciente, reflexionaba sobre el año que había pasado. Sofía estaba en prisión, cumpliendo una sentencia de 12 años. Las otras víctimas que había contactado estaban persiguiendo sus propios casos legales con la evidencia que habíamos proporcionado. David estaba en la cocina preparando la cena, algo que había comenzado a hacer como parte de su proceso de hacer enmiendas. Nuestras conversaciones eran más profundas ahora, más honestas. Ya no evitábamos los temas difíciles. Marcus llegaba en 1 hora con Elena. Habíamos comenzado a tener cenas familiares semanales, pero esta vez construidas sobre transparencia en lugar de obligación. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Margaret Thornton. «Carmen, querida, ¿cómo estás?» «Bien, Margaret. Muy bien, de hecho. Me alegra escuchar eso. Te llamo porque recibí una llamada interesante hoy. Hay otra familia en Sacramento que cree que han sido víctimas de alguien usando métodos similares a los de Sofía». Sentí una familiar determinación encenderse en mi pecho. «Cuéntame». «Una mujer llamada Patricia Reynolds. Su nuera ha estado cuidando a su esposo durante 8 meses, y Patricia está comenzando a sospechar que algo no está bien. ¿Qué necesita? Alguien que entienda por lo que está pasando. Alguien que la crea cuando otros no lo hacen». Me levanté del jardín, sintiendo un propósito que no había experimentado en años. «Dile a Patricia que estaré allí mañana». Mientras colgaba el teléfono, David apareció en la puerta trasera. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondí, sonriendo. «Todo está exactamente como debe ser». Había aprendido que mi valor no dependía de ser necesitada por mi familia, pero había una diferencia entre ser necesitada y elegir ayudar. Patricia Reynolds necesitaba a alguien que hubiera caminado este camino antes, alguien que pudiera ayudarla a encontrar su propia fuerza. Y yo había encontrado mi nueva misión,
ayudar a otras mujeres a descubrir que ellas también eran más fuertes de lo que pensaban. El jardín seguía floreciendo a mi alrededor, pero yo ya no estaba esperando que otros regaran mis raíces. Había aprendido a nutrir mi propio crecimiento, y ahora podía ayudar a otras a hacer lo mismo.